Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En diciembre de 2023 leímos el libro de Camilo Retana, Contra Lolay, Ensayos Adversativos. Una de las mayores inquietudes que tuvimos cuando comentamos el libro era el hecho de que se pudiera filosofar sobre temas tan cotidianos. Tenemos la idea de que la filosofía es algo que se estudia en las universidades, que de pronto no tiene que ver con la vida cotidiana, pero libros como este, con un lenguaje tan accesible, nos permiten acercarnos a esa filosofía de lo cotidiano. Para hablar sobre este tema, invitamos al doctor Alexander Jiménez Matarrita, quien es filósofo, profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica y quien también obtuvo el Premio Nacional de Ensayo, al igual que Camilo con este libro, en el 2002 por el libro El imposible país de los filósofos. También tiene otras publicaciones que yo pienso que también están en un lenguaje muy accesible para no iniciados en los estudios filosóficos. Muchas gracias, don Alexander, por acompañarnos en este ratito. Muchas gracias por invitarme, Rebeca. ¿Es posible, no sé, escribir filosofía para no iniciados, o sobre temas que parecieran ser casi intrascendentes? Esa es una pregunta muy valiosa. Es una pregunta muy valiosa para la gente que está fuera, digámoslo así, del mundo profesional de la filosofía. Es una pregunta que a veces tiene una dimensión de reclamo, ¿verdad? Mucha gente reclama que las filósofas y los filósofos escriben o hablan de manera muy oscura, muy compleja. Entonces, es una pregunta que tiene sentido, como le digo, desde fuera del mundo profesional de la filosofía, pero yo creo que también tiene sentido dentro del mundo profesional de la filosofía, esta pregunta. Y bueno, yo soy un profesor de filosofía y para mí es muy importante hacerme esta pregunta a menudo. Y es ¿para quién estoy pensando? ¿Para quién estoy escribiendo? ¿Para quién estoy hablando? Hay una tentación muy fácil, Rebeca, que es pensar, escribir y hablar para los del mismo gremio, que en el caso de las filósofas y los filósofos es un gremio muy reducido aquí y casi que en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Las escuelas y las facultades de filosofía casi siempre son escuelas y facultades minoritarias. Entonces, esta pregunta es muy importante para la gente que se dedica profesionalmente a la filosofía, porque finalmente es una pregunta acerca de los interlocutores y las interlocutoras de las filósofas y de los filósofos. Es decir, ¿con quién hablan las filósofas y los filósofos? Podríamos traducir su pregunta de esta manera. Yo diría que la tendencia general es que hablan y escriben para un grupo muy reducido de personas que suelen utilizar un vocabulario. La filosofía es fundamentalmente un vocabulario técnico. A menudo es un vocabulario en varias lenguas, ¿verdad? Quienes se dedican profesionalmente a la filosofía pues suelen utilizar términos griegos, latinos, de las lenguas en las que el desarrollo de la filosofía ha sido, digámoslo así, más significativo, el alemán, el inglés, el francés. Entonces hay allí un problema de interlocución significativo y Camilo
Retana, mm, yo diría que tal vez un grupo pequeño más, y yo hemos insistido muchísimo en que tenemos que aprender a hablar y a escribir y a pensar para un grupo mucho más amplio de personas, que no sean solamente quienes se dedican profesionalmente a la filosofía. Y ese libro de Camilo, Contra lo Light, es un ejemplo de cómo alguien puede hacer uso de una formación filosófica muy seria como la que tiene Camilo, de una reflexión muy cuidadosa, muy aguda, pero exponiendo sus argumentos en un lenguaje cercano, hermoso, sugerente, divertido en algunos casos, en algunos momentos de su libro. Entonces, eso significa que eso que usted llama la filosofía de lo cotidiano, y que me parece un excelente nombre para designar esto, se puede hacer y se puede hacer bien. Hay toda una corriente filosófica del siglo XX que es la fenomenología, que tiene un concepto en alemán, para que vea que es el concepto de der Lebenswelt, de el mundo de la vida, que designa, el mundo de la vida designa digámoslo así, el mundo básico en el que nos entendemos las personas de una comunidad cultural, que compartimos una lengua, un horizonte histórico, un territorio, etc. El mundo de la vida vendría a ser el conjunto de lugares comunes que nos permiten orientarnos, entender cuando alguien nos dice una frase, qué es lo que hay detrás de esa frase. Ese es el mundo de la vida, ese mundo en el que todas nos movemos cotidianamente. Y claro, hay una tendencia a creer que la filosofía tiene que alejarse de ese mundo de la vida y hablar únicamente de un mundo exquisito, abstracto. Y claro, también eso es importante, ¿verdad? Es muy importante el trabajo que hace, el trabajo conceptual y teórico que hacen las filósofas y los filósofos, intentando esclarecer problemas complejos del conocimiento, de la ética, de la ciencia, ¿verdad? Eso es muy importante, pero yo creo que también es importante aprovechar esa formación para poder ayudar a comprender cómo es que funciona este mundo de la vida más cercano. Y yo creo que eso es lo que hace Camilo cuando en su libro analiza lo que analiza. Y creo también que se vuelve trascendental en estos tiempos donde a veces pareciera hay visiones muy utilitaristas, entonces se piensa que hay que estudiar ciertas carreras, ciencia, tecnología, matemáticas, y hacer a un lado las humanidades, ciencias sociales y demás. ¿Cómo podemos hacer llegar ese mensaje de que no son mundos aislados, que están interconectados? Ahora se ha hablado un poquito de la conexión de la filosofía con la ciencia. Y también el tema ético ahora con estos temas de la inteligencia artificial y demás. No podemos abandonar lo que nos hace humano y que nos hace acercarnos un poquito más a estos temas que podían ser más complejos y que ya forman parte de nuestra vida cotidiana, aunque pareciera mentira, ¿verdad? Claro. Es interesante eso que usted plantea, porque efectivamente hay una especie de consenso. En este país yo lo he visto en los últimos años de manera muy clara, un consenso de que tenemos que apostarlo todo a las carreras que tienen que ver con ingeniería, con todo el mundo de la tecnología, y por supuesto que
lo mejor que nos puede pasar es tener muchachas y muchachos que se estén dedicando seriamente a formarse en esos campos, a investigar en esos campos, ¿verdad? Nos hace muchísima falta. El problema es que cuando ese consenso de que tenemos que apostar por eso supone que, por lo tanto, tenemos que dejar de apoyar carreras de otro tipo o otras profesiones, allí yo sí veo un seriosísimo problema, ¿verdad? Quiero aprovechar esto para hacer una pequeña reflexión, que es la siguiente. Yo creo que en todos los momentos de la historia ha sido importante tener a gente que piense con cuidado, que analice con cuidado, pero quizá nunca antes en Costa Rica fue tan necesario que la gente aprenda a leer con cuidado qué es lo que dicen las personas, qué es lo que dicen las redes, qué es lo que dicen los medios de comunicación, qué es lo que dicen los gobiernos, porque vivimos en un tiempo, por decirlo así, de envilecimiento colectivo en el cual circulan muchas falsedades dañinas, muchos prejuicios violentos, y quizá nunca antes fue tan necesario formarse en analizar cómo es que se escribe, cómo es que se habla, cómo es que se piensa. Y eso lo hacen carreras que tienen que ver con lo que llamamos humanidades, ¿verdad? Entonces, ese desprecio que hay por parte de ciertos sectores de este tipo de carreras y de oficios, a mí me parece que es muy, muy, muy peligroso. Por dicha, nosotros tenemos en este país universidades públicas de muchísima calidad. La Universidad de Costa Rica es la universidad más prestigiosa de la región, y con toda razón, no solamente por la calidad de la investigación que produce, que casi ninguna otra universidad en la región produce la cantidad de conocimiento que produce la Universidad de Costa Rica en todos los campos del saber, en todos. Eso es una universidad, eso es una universidad. Una universidad no es solo un lugar en el que se dan títulos. A menudo los gobiernos no entienden esto, ¿verdad? Una universidad también es un lugar en el que se investiga cómo mejorar productos agrícolas, y la Universidad de Costa Rica y las otras universidades públicas lo hacen. Una universidad seria que investiga es una universidad que le ayuda a las pequeñas y medianas empresas a mejorar sus productos, y la Universidad de Costa Rica apoya productos agropecuarios, agrícolas, industriales, etc. Una universidad seria es una universidad que investiga en salud, y la Universidad de Costa Rica le ha dado muchísimo a este país en términos de la historia de la salud. ¿Ves? Entonces, la producción de conocimiento en muchísimos campos es lo que hace a una universidad ser una universidad. Y en ese sentido, una universidad que solo apuesta por carreras tecnológicas, en el fondo no es una universidad, es otra cosa, que igual puede ser muy valioso. No estoy diciendo que no sea valioso, lo que estoy diciendo es que probablemente tengamos que buscarle otro nombre, ¿verdad? De allí que eso que usted afirma es tan importante, ¿verdad? No despreciar carreras porque parezcan inútiles, ¿verdad? A primera vista, aquello a lo que se dedican las filósofas y los filósofos puede parecer de una enorme inutilidad, pero a veces eso que parece inútil, en ciertos momentos, en ciertos tiempos, como el presente, son importantísimos y utilísimos para impedir que nos engañen con tanto talento, que nos ofendan con tanto talento, que nos gobiernen con tanto despropósito, ¿verdad? Y es ahí donde se vuelve clave la forma en que los filósofos, los académicos en general, se dirigen a la gente que no ha tenido acceso a la educación. Y libros como estos yo creo que son
un paso hacia a reflexionar sobre diversos temas muy cotidianos que le tocan a la gente directamente, que le hace sentir que más allá de vivir ciertas experiencias como en forma automática, como lo expresa Camilo en el libro cuando habla del gimnasio, de las redes sociales y demás, sea un punto para reflexionar: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué hago esto? ¿Es porque me tengo que ver bien? ¿Es porque todo el mundo lo hace? Es esa invitación a cuestionarse, ¿no?, muchas cosas que hacemos a diario. Sí, sí. Sí, ahora que hablábamos del concepto del mundo de la vida, lo típico del mundo de la vida es que uno se rija por prejuicios. Los prejuicios no tienen por qué ser todos ni dañinos ni violentos, ¿verdad? Incluso podríamos tener prejuicios, por decirlo así, que ayuden a convivir, pero el punto es que esos prejuicios siempre es bueno pensarlos, tematizarlos, identificarlos y discutirlos. Así ha ido avanzando la humanidad, discutiendo prejuicios. Por ejemplo, todos los prejuicios que seguimos teniendo acerca de los roles sexuales, de los roles en la familia, etc., es muy importante que los podamos pensar con cuidado, porque algunos de esos prejuicios son tremendamente dañinos y tremendamente violentos. Y a eso puede contribuir muchísimo la filosofía, las ciencias sociales, en general las humanidades, ¿verdad? Efectivamente. Esto significa entonces que quienes se dedican a estas disciplinas, no sé, son los únicos que pueden hablar o los únicos que pueden pensar. No, eso hay que hacerlo con una profunda humildad, con un profundo respeto, ¿verdad? Y por eso a mí el trabajo de Camilo me encanta, porque Camilo en eso es muy cuidadoso, muy respetuoso, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo acercarse a este tipo de problemas y cómo pensarlos. Sí, porque va más allá del mero criticar por criticar, si bien es cierto, Exactamente. hablando de ese tema de la filosofía adversativa, me parece que le llaman, no es solo renegar y renegar, hay una elaboración de su discurso, una argumentación. Uno se convence o por lo menos puede disentir, pero hay argumentos de por medio. Sí. Y es un ejercicio, una forma incluso de enseñar a argumentar, a entrelazar con otros discursos. Él trae aquí a su libro, a sus ensayos, habla de cine, de la televisión, de libros. Hay varias cosas que están en juego y que pueden ser parte de nuestra experiencia cotidiana: la lectura, las películas que vemos. Sí, esto que usted está diciendo, Rebeca, a mí me parece de lo más importante, otra vez para hablar de nuestro tiempo presente, de lo más importante es aprender a argumentar y aprender a exigir argumentos, porque vivimos en épocas de un profundo autoritarismo, o lo que algunos llaman del brutalismo político, ¿verdad? En este y en otros países estamos experimentando cómo figuras de autoridad piensan que estar donde están les legitima para hacer cualquier cosa. Entonces no ofrecen argumentos, nunca ofrecen evidencia de lo que afirman. Y eso es muy serio, eso es muy serio. Entonces, una de las cosas fundamentales por las que pasan las estudiantes y los estudiantes de filosofía es el valor que tiene la argumentación. En filosofía uno no sigue el peso de la autoridad. A mí me da lo mismo si quien me está hablando es el presidente de la República o mi vecina o mi vecino. Yo lo que atiendo es a la calidad de su argumento. Y mi punto es que entre más decisiones fundamentales toma la gente, más argumentos y evidencias debería dar. Y nuestra ciudadanía debería exigirle a nuestras y a nuestros gobernantes que aprendan a dar argumentos, que aprendan a dar evidencia de lo que afirman, porque si no, están haciendo un abuso de su autoridad, ¿verdad? Cuando alguien piensa que por tener el puesto que tiene puede hacer lo que quiere, es que no está entendiendo por qué la comunidad ha decidido ponerlo ahí, ¿verdad? La filosofía ayuda a hacer esas distinciones.
No, no por nada. Desde los antiguos griegos pensaba en Aristóteles, que empezó a reflexionar sobre la política. Ha estado en el ojo de los filósofos esa mirada, incluso hacia el gobierno, a los buenos gobiernos y a los malos. Agradecerle a don Alexander por este ratito, esta conversación, y quisiera saber quisiera pedirle que le envíe un mensaje a los miembros del club y a los seguidores de nuestro canal antes de despedirse. Bueno, cuando usted me invitó, Rebeca, a conversar un ratito, a mí me emocionó muchísimo saber que había un club de lectura, que además que se dedicaban a leer este tipo de libros. Eso para mí fue muy, muy emocionante. Quiero mandarles un saludo muy afectuoso, mi gratitud y además mi admiración. Yo fui un niño de campo, yo soy de Nicoya, y yo crecí en una Nicoya en la que la electricidad se cortaba muy pronto en la noche, y yo seguiría agradecido con el Banco de Costa Rica, aunque a veces me cobra más de la cuenta, pero seguiré agradecido porque cuando yo era un niño y la luz se iba en Nicoya, yo me iba a la sucursal del Banco de Costa Rica que quedaba frente al parque de Nicoya, y que era de los pocos lugares que tenían un generador eléctrico, y entonces había una bombilla que alumbraba toda la noche, y yo de niño me iba a leer ahí debajo, porque yo cuando aprendí a leer decidí que eso iba a ser el resto de mi vida, y lo he seguido haciendo. Y entonces cuando yo conozco grupos de personas así, me emociona muchísimo compartir, digamos, este goce que da la lectura, esta capacidad de crecer que da la lectura. Quiero contarles que en este momento yo soy el director del sistema editorial de la Universidad de Costa Rica, y tenemos un proyecto que también me entusiasma mucho, que se llama Compartir tus libros leídos. Queremos recolectar 100,000 libros leídos, y les llamamos libros leídos, no libros usados ni de segunda mano, porque los libros que uno ha leído y que atesora, cuando uno los está dando una parte de uno mismo. Entonces, quiero contarles también para animarles a que se enteren de esa campaña y que nos puedan apoyar. Les mando un abrazo, mi admiración. Muchas gracias de nuevo. Y ya hemos estado divulgando en nuestras redes la campaña esta de los libros leídos, y ojalá que se animen a soltarlos, porque a veces hay algunos que no quieren dejarlos ir. Yo siempre pienso que hay que dejarlos ir para hacer campo a los que vienen. Entonces en eso sí soy un poquito más, estoy más dispuesta a dejarlos ir. Exactamente. Gracias también a los que nos siguen en nuestro canal. Recuerden marcar la campanita para que les llegue un aviso cada vez que subimos un video. Muchas gracias por vernos y estamos en contacto. Hasta luego.